Hola gente, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo desarrollar un oscilador muy importante que es el oscilador de relajación. Este oscilador genera una señal de onda cuadrada, la cual es muy estable y por lo tanto puede ser utilizada como una referencia de reloj, por ejemplo. Así que bueno, vamos a demostrar algunas fórmulas para poder diseñarlo y vamos a hacerlo con dos componentes distintos. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Bien, arrancamos con un nuevo video, entonces nosotros ya tenemos varios videos de osciladores, se los dejo acá arriba, y hoy vamos a sumar uno que es muy importante, que es el famoso oscilador de relajación. Este oscilador, como decíamos en la introducción, es un oscilador bastante estable, ¿sí? Obviamente depende de algunas características ambientales, como por ejemplo la temperatura, después vamos a hablar un poco de eso, pero es fácil de hacer y funciona muy bien. La primera configuración que vamos a ver es esta que podemos observar acá, que tiene un operacional. Yo voy a usar, por ejemplo, el OPA 2863, ¿no? Porque voy a tratar de, bueno, generar una frecuencia un poco alta, ¿no? Y para estudiar este modelo lo que podemos hacer es partir en dos el operacional, ¿no? Supongamos que acá tenemos una línea de simetría, ¿no? Y nosotros podemos partir el circuito en dos, ¿no? Lo podemos ver así o así, ¿no? Y si lo vemos, bueno, acá me sale el cartelito del visualizador de PDF, pero bueno, si lo partimos al medio y miramos la parte superior, lo que tenemos es una retroalimentación positiva, ¿sí? Un feedback positivo, ¿no? Y acá tenemos un divisor de tensión. Nosotros este tema ya lo hemos estudiado también en otro video, la histéresis que genera esta retroalimentación, ¿no? Y después tenemos la mitad inferior en el cual tenemos un feedback negativo, ¿no? Con una resistencia R1 y un capacitor, ¿sí? Son todos esos componentes los que hacen falta. Fíjense que son cuatro resistencias y un capacitor. Y el oscilador ya anda. La verdad que está bueno y es fácil de armarlo. Acá tenemos algunas notas de diseño que son importantes. Fíjense que la primera dice, habla de velocidad de computación y es que nosotros al armar esa histéresis, algunos operacionales se ralentizan un poco, así que hay que tener mucho cuidado a la hora del diseño y selección del operacional, ¿no? Que se aguante esa velocidad. Después tenemos algo muy importante y es que en los circuitos van a aparecer capacidades parásitas, más que nada en el protoboard, ¿no? O sea, nosotros vamos a tratar de hacer un diseño un poco finito, dado que los componentes los voy a medir en el SR, ahora los vamos a ver, y bueno, con eso voy a hacer un cálculo más finito de la frecuencia de operación de este oscilador. Pero cuando nosotros queremos hacer esto en un PCB, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta las capacidades parásitas. Es por eso que se recomienda que el capacitor C1 tenga un valor relativamente grande en comparación a las capacitancias parásitas para que no nos afecten tanto en la frecuencia que nosotros queremos generar, ¿sí? Otro consejo es utilizar capacitores NP0, que son los que tienen la mejor estabilidad frente a cambios de temperatura, dado que si este capacitor modifica su capacidad, va a modificar la frecuencia de operación de este oscilador. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver igual. Bueno, tenemos otro consejo respecto de las resistencias R2, R3 y R4. Es recomendable que tengan valores pequeños para que no sean afectadas por las capacidades parásitas. Y después tenemos que R2, R3 y R4, que son estas tres de acá, se pueden ajustar para tener un ciclo de trabajo ya sea del 50% o distinto, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es trabajar al 50% porque yo en realidad lo que quiero hacer es una referencia para una señal de reloj, ¿sí? O sea que el ciclo de trabajo está al 50% y es lo más común que se suele usar en este tipo de oscilador, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora el procedimiento de diseño. Lo que vamos a hacer para simplificar un poco, bueno, no tanto en realidad simplificación, sino hacer este oscilador de su uso más clásico, vamos a decir que R2, R3 y R4 son iguales, ¿sí? Vamos a mirarlo de nuevo para tenerlo bien en mente. Son estas que están acá y recordemos que dijimos que esto programa la histéresis de lo que sería el operacional, ¿sí? Tenemos un feedback positivo ahora, ¿sí?
¿Esto qué significa? Bueno, esto marca dos puntos importantes en la operación de este circuito, y es que va a generar cambios cuando la tensión esté cerca de 1/3 y 2/3 de la tensión de alimentación o de entrada, ¿sí? Bueno, entonces, si yo tengo que la salida del operacional está, por ejemplo, aumentando y supera el valor de 2/3, si estamos desarrollando el punto anterior, lo que va a hacer es llevar la salida a un estado bajo, ¿no? Esto sería la histéresis. Por otro lado, si yo tengo que la tensión está disminuyendo y supera el umbral de 1/3 de la tensión de alimentación, entonces la salida va a cambiar a un estado alto, ¿sí? Acá estaría la histéresis, ¿no? Esto se cumple siempre y cuando R2, R3 y R4 sean iguales, ¿sí? Y obviamente esto me va a generar un ciclo de trabajo del 50%, que es lo que yo estoy buscando, ¿sí? En este punto lo que vamos a estudiar es cómo programar la frecuencia de este oscilador. En este caso, la frecuencia viene dada por R1 y C1, ¿no? Entonces, acá tenemos un pequeño dibujito donde nosotros podemos cargar, tenemos la curva de carga de un capacitor, fíjense que se carga y después queda, bueno, en una asíntota horizontal donde la tensión del capacitor igualó a la de la fuente. Si nosotros estudiamos la descarga, tenemos lo mismo, ¿no? Y se hace asintótica a GND. Pero ¿qué pasa? Esto en realidad no llega a ocurrir, por eso está en líneas punteadas, porque el capacitor empieza a cargarse hasta que toca el umbral mayor de la histéresis, ¿sí? Que nosotros lo vimos acá, que es 2/3 de VCC. En ese punto, el operacional lo que va a hacer es comenzar a descargarse, ¿no? Hasta que llegue al umbral de la histéresis menor, que es 1/3. Entonces ahí vuelve a conmutar y empieza a cargar, generando esta especie de diente de sierra entre carga y descarga, ¿sí? Para nosotros encontrar una fórmula de frecuencia, lo primero que nosotros podemos hacer es estudiar el tiempo, ¿no? Recordemos que si nosotros encontramos el periodo de carga y descarga, después si hacemos la inversa, dado que eso sería el periodo, podemos encontrar lo que es la frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer primero que nada es plantear lo que sería la ecuación de la descarga, ¿sí? En este caso, este es el resultado de una ecuación diferencial que nosotros ya hemos estudiado, se lo dejo acá arriba, y lo que vamos a hacer es despejar la variable t, ¿sí? Fíjense que acá tendríamos lo que es tensión en el capacitor, tensión inicial, E a la menos t sobre R1 C1, ¿sí? Esta fórmula es muy conocida, así que no es nada nuevo seguramente para ustedes, y lo que voy a hacer es intentar despejar el tiempo, donde la tensión del capacitor y la tensión en un instante inicial, ¿sí? Sería la condición inicial de esa ecuación diferencial que yo resolví para encontrar esta fórmula. Lo voy a reemplazar por los valores de la histéresis, ¿sí? Que son los límites de tensión que va a llegar el capacitor. Bueno, después es un poquito de álgebra, ¿no? Acá BCC se va a pasear, hacemos cociente de fracciones. Una vez que hicimos eso, aplicamos logaritmo natural, porque acá tenemos una exponencial. Por propiedad del logaritmo el exponente sale afuera. Bueno, nos queda logaritmo natural de base e del número e, así que eso me da 1. Se va a pasear y finalmente despejo t, ¿sí? Fíjense que me queda menos el logaritmo de un medio, ¿no? El logaritmo entre 0 y 1 vale valores negativos, o sea que esto me va a dar un número positivo, lo cual está bien porque yo estoy despejando un tiempo. Si hacemos la cuenta, esto me da aproximadamente 0,693 R1C1. Esta fórmula es súper mega archi reconocida, donde acá normalmente las hojas de datos ponen 0,69. Bueno, yo les puse un decimal más, pero bueno, para que sepan de dónde viene, ¿sí? Entonces, este sería el tiempo de descarga de este circuito, ¿no? En función de R1 y C1. O sea, yo ya tengo calculado medio periodo, ¿sí? Tengo medio partido ganado. Ahora lo que voy a hacer es estudiar el tiempo de carga del capacitor. Fíjense que la ecuación ahora cambió un poquito, es muy parecida a la anterior, pero es 1 menos e a la menos t sobre R1C1. Bueno, hacemos el mismo trabajo, reemplazamos por la histéresis, despejamos, ¿sí? Hasta que llega un momento que llegamos acá. Y si
nos fijamos en lo que estudiamos hace 2 segunditos antes, es igual a esta fórmula que está acá, ¿sí? Es exactamente lo mismo, así que el despeje de ahora en más es igual, por eso no lo puse, no tiene sentido. Entonces, por el inciso anterior, que era el número 4, nos da exactamente el mismo tiempo, y lo cual tiene lógica, ¿no? El tiempo de carga es el mismo que el tiempo de descarga, lo cual está bien. Bien, entonces ahora ya tenemos el tiempo de carga, el tiempo de descarga. Lo que nosotros podemos hacer es empezar a diseñar, que es lo que más nos interesa, lo más lindo. Entonces planteamos dos variables de diseño. Yo quiero un oscilador que trabaje con 5 volt y con una frecuencia de 1 MHz, ¿sí? Para encontrar los valores de R y de C, lo que yo voy a hacer es tomar alguna de las fórmulas que yo encontré. Esta o la del inciso 4, que son iguales. Entonces, para no complicarme la vida, yo lo que voy a hacer es tomar una de estas. Ya sé que son iguales, pero recuerden que esto es medio periodo. Entonces voy a trabajar con medio periodo. Yo sé que medio periodo de 1 MHz son 500 nanosegundos, ¿sí? Entonces voy a decir que 500 nanosegundos es igual a 0,693 R1C1, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo con esta fórmula, así medio casero, es decir, bueno, medio periodo tiene que ser igual a 500 nanosegundos, que es la mitad del periodo de la frecuencia que yo quiero que oscile este oscilador, ¿sí? Entonces de esa forma voy a tener que encontrar algún valor de R y de C que cumpla con esto. Ahora acá tenemos un problema, tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces acá hay dos caminos. Cuando tengo este problema, una cosa que puedo hacer es agregar otra ecuación. Pero ¿qué pasa? Si agrego otra ecuación no tiene sentido porque es la misma, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es darle algún valor de diseño, ¿sí? Cuando estas cosas ocurren, le damos valor a alguna de las incógnitas y a esa la llamamos variable de diseño. Por ejemplo, yo agarré un capacitor, ¿sí? Ese capacitor era de 100 pico, en teoría, ¿no? Lo puse en el medidor LCR y me dio 105 picofaradios. Entonces, como yo quiero algo de, digamos, de buena precisión, lo que hice es trabajar con la medición del medidor LCR, ¿sí? Entonces, me vuelvo a esta ecuación, ¿sí? Que habíamos planteado acá, pero C1 lo reemplazo por este valor. Si yo ya tengo un valor de diseño, una variable que toma un valor, mejor dicho, yo puedo despejar la otra, que es R1. Entonces, bueno, despejé. Cuando yo despejé, me da que el valor es de 6871 ohm. ¿Está bien? Este sería el valor exacto. Pero bueno, el valor cercano quizás más apropiado sería usar 6K8. Como yo no tengo, voy a usar una resistencia de 4K7 y una de 2K2. Eso me da 6900. Estoy un poquito pasado, pero no es grave, ¿no? Ahora, cuando yo las medí con el LCR, me dio 6815. Bueno, son al 5%, así que voy a usar eso, no hay problema. Ahora bien, lo que voy a hacer ahora es recalcular todo con los valores reales de mis componentes que yo voy a ensayar en el laboratorio en un ratito y recalcular el tiempo, ¿sí? Esto es 693 R1C1, ojo con las unidades, y me da 495 nanosegundos, ¿sí? Bueno, para calcular la frecuencia, recuerden que esto es medio periodo, es 1 sobre 2 veces este resultado y me dio 1,008 MHz. Bien, finalmente el circuito que voy a usar es este que está acá. ¿Sí? Yo acá tendría que haber usado las tres resistencias iguales, R5, R7 y R6. Bueno, como no tengo tantas de 10K, lo que yo hice fue usar dos de 10K para formar este divisor de tensión y acá uso una de 20K. Lo importante es que esta tenga un valor relativamente grande, no tan pequeño tampoco, porque eso va en detrimento de lo que sería el feedback positivo de este operacional, así que eso hay que ir probándolo también. Y después, bueno, acá tenemos la de 4K7 y la de 2K2 en serie que me da este valor, y el capacitor de 100 pico que en realidad es de 105. Bien, ahora lo que vamos a hacer es una simulación, ¿sí? Esto no va todavía, lo tapamos un cachito. La
La verdad que simular esto es muy complejo porque al simulador le cuesta mucho los osciladores, más a esta frecuencia, y lo que hice fue ir probando un montón de operacionales porque directamente no oscilaba. Encontré que este operacional, que es muy bueno, de Analog Device, sí oscila, pero como vamos a ir viendo ahora, no lo hace a la frecuencia que yo quiero. Así que, bueno, vamos a mirar la salida acá. Vamos a ver si tenemos oscilación, que ya eso es un logro. Es bastante complejo. Yo creo que como el operacional es de Texas, quizás habría que haber hecho la simulación en Tina. Así que bueno, después si quieren lo hacemos. Bueno, y acá tenemos la oscilación. Eso ya es un buen indicio. Pero si vamos a ver la frecuencia, ustedes la frecuencia la miran abajo a la izquierda. Tenemos 665 kHz, con lo cual eso no está bien porque nosotros programamos un mega, ¿sí? Tenemos bastante más abajo la frecuencia de oscilación. Bueno, vamos a hacer clic acá y fíjense que acá vemos como el Smith Trigger que nosotros programamos en este operacional sería la parte de retroalimentación positiva, hace que el capacitor se cargue, se descargue, se cargue, se descargue. Fíjense que cuando cambia el ciclo de carga y descarga, obviamente también cambia el estado en la salida, ¿no? Que era lo que nosotros queríamos probar. Así que bueno, vamos a ir al laboratorio a verificar este circuito. Bien, pasamos entonces a la parte práctica. Ya tenemos todo el circuito armado. Bueno, nos falta habilitar la salida de nuestra fuente de laboratorio. Fíjense, ni bien la habilité, ya tenemos salida. Un lujo. Tenemos un ciclo de trabajo, como se puede observar abajo a la izquierda, acá, de el 50% prácticamente, y una frecuencia de 1,08 MHz. Acá tienen el otro indicador que es más preciso. Ese dice 1,07, bueno, está muy cerquita uno del otro. Pero fíjense que la frecuencia no es exactamente la que nosotros calculamos. Está muy cercana igual, ¿no? Estamos por encima, dado que nosotros calculamos 1,008 MHz, ¿sí? Así que estamos algunos kilohertz por encima de lo que nosotros calculamos. Pero bueno, eso es normal. Pero a pesar de estar en protoboard, valió la pena haber medido todos los componentes con el medidor LCR para tener un cálculo más preciso. Ahora lo que hice fue conectar la otra punta del osciloscopio. Fíjense que cuando yo conecté la punta, cambió la frecuencia, ¿sí? A ver, la voy a sacar. Vamos a hacerlo en vivo si me creen. Ahí lo saqué. Y fíjense que la frecuencia ahora se fue a 1,09, ¿sí? Lo vuelvo a conectar. A ver si puedo invocarlo bien. Ahí está. Y ahora volvió a bajar. Bueno, se ve que se está metiendo alguna capacidad por ahí que no le gusta al oscilador y cambia la frecuencia. Pero bueno, no importa. Fíjense que tenemos los ciclos de carga y descarga de lo que sería el capacitor. Bien, ahora lo que vamos a hacer es algo interesante. Lo que hice fue dejar solo la señal de carga y descarga del capacitor. Y lo que vamos a medir son los dos valores límites, ¿no? A ver, recuerden que nosotros teóricamente dijimos que eran 1/3 y 2/3 de BCC. BCC en este caso es 5 volt, así que 2/3 de 5 volt es aproximadamente 3,3 volt. Si se fijan acá, tenemos 3,28, ¿sí? Estamos bien. Y 1/3 de BCC sería 1,66 aproximadamente. Y nos está dando 1,82. O sea que está bastante bien. Más o menos estamos en los números que nosotros calculamos teóricamente. Y bueno, tenemos el problema de que cuando enchufamos el osciloscopio con las dos puntas, voy a sacar, bueno, perdí el trigger. Bueno, tenemos el problema de que cuando enchufamos el osciloscopio acá en la proto, pierde un poco de frecuencia. Pero bueno, la cosa anda bien igual. Bien, seguimos avanzando un poco más con la teoría porque podemos hacer este oscilador de otra forma. En realidad hay varias formas de hacerlo, pero hay dos que son, digamos, un poco clásicas. Y es usando una compuerta Smith Trigger.
Recuerden que nosotros en el circuito anterior lo que teníamos era, si partíamos el operacional en dos, teníamos una parte que teníamos un circuito con histéresis y el otro, o en la otra parte teníamos una retroalimentación negativa, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, nada más que lo que sería la histéresis ya la tiene el integrado interiormente. Por eso usamos una compuerta Smith-Trigger inversora, ¿sí? Bueno, acá está explicado lo que es la histéresis. De todas formas, yo tengo un video, ¿sí? De lo que sería este tema. Pero bueno, estos son fotos de la hoja de datos que nos muestra cuándo se genera un lógico 1 y cuándo se genera un lógico 0, ¿no? Y acá tenemos el famoso gráfico, ¿no? Que da al símbolo de Smith-Trigger, ¿sí? Bueno, el circuito es este que está acá, dado que la histéresis ya la tenemos internamente, así que no nos hace falta, lo único que hacemos es una retroalimentación y usamos un capacitor, nada más. Y la compuerta que voy a usar es la famosa CD40106. Si leemos la hoja de datos, directamente ya nos da el periodo, ¿sí? Porque ya esta compuerta, el fabricante te dice, mira, si querés hacer un oscilador, hacelo y te da las fórmulas, ¿sí? Fíjense que es parecido a lo que nosotros vimos antes, hay un logaritmo, está BP y BN, que son los valores umbrales de la histéresis, ¿no? BP y BN, eso sale de la hoja de datos. Y además nos da un poco más de información. Me dice, mira, vos querés hacer un oscilador, podés, pero tenés estos límites. Me dice que R está entre 50K y 1 mega, C puede ir entre 100 pico y 1 micro, y que el periodo va entre 2 microsegundos, que son 500 kHz, hasta 0,4 segundos, que son 2,5 Hz, si mal no recuerdo. Así que bueno, tenemos que manejarnos entre estos valores para que la cosa funcione bien, ¿sí? Pero ya nos da todos los datos el fabricante. Para encontrar estos valores BP y BN, que son estos dos umbrales, ¿no? No, fíjense que si yo supero BP, la salida es un lógico 1, ¿sí? O sea, yo estaría acá. Si yo estoy por debajo de BN, la salida es un lógico 0, estaría acá. Estos dos valores salen de la hoja de datos, ¿no? El fabricante no los brinda, pero el fabricante no te da un valor, sino que te da un rango, ¿no? Porque es imposible que te diga, mira, si vos comprás 100 compuertas Smith Trigger, todas tienen una BP de, no sé, de 2 volt, estoy inventando, ¿no? Eso es imposible, seguramente una tenga un valor de 2,1, otra de 2,01, otra de 1,9. Entonces, en la hoja de datos figura un rango, te da un valor típico y pues te da un mínimo y un máximo, ¿no? Y uno podría trabajar con ese valor típico. Pero ¿qué pasa? Si la compuerta está muy alejada de ese valor típico, no vamos a obtener lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos al laboratorio, yo ya lo hice, para que no quede el video muy largo. Me tomé el trabajo entonces de encontrar BP y BN de manera experimental, ¿sí? Puse un valor cualquiera de R y de C que esté dentro de los valores que me dice el fabricante que tienen que estar y obtengo un valor, fíjense, mínimo de 1,9 volt y un valor máximo de 3,5 volt. Entonces agarré algunos componentes, ¿sí? Que tenían por ahí dando vuelta. Agarré una resistencia de 100K, la puse en el LSR, me dio 99.380 ohm. Tomé un capacitor de 10 nano, lo medí con el LSR, me dio 8,2. Y fíjense que acá tenemos los valores de BP y de BN, ¿sí? Pero obtenidos por el datasheet, que obviamente acá ensayados, uno coincide, fíjense que 1,9 está bien, pero el otro me da 3,5 que está un poco lejano de 2,9, ¿no? Son como 600 milivolts por arriba, así que bueno, estos valores, o al menos este, mucho no me sirve. Bien, acá tenemos el circuito resultante. Y finalmente lo que tenemos que calcular es la frecuencia, ¿sí? Para eso utilizamos la fórmula que me da el fabricante, los valores medidos por el LSR y los límites de la histéresis medidos en el osciloscopio. Eso me da un periodo de 1,08 milisegundos. Y si hacemos la fórmula de frecuencia, fíjense que esto es periodo, no hace falta multiplicarlo por 2, me da 917 Hz, ¿sí? Casi 918. Bueno, si venimos acá al LTSpice, lo que hice yo, bajarme el componente, porque este componente no lo encontré acá en LTSpice, creo que no tiene compuertas.
Fíjense que igual es muy básico, no tiene alimentación, no tiene nada, sino que es para ver si funciona o no funciona. Em, bueno, me bajé el modelito, lo instalé y lo vamos a probar. ¿Qué esperamos de esta simulación? Bueno, yo espero que funcione, pero que funcione mal. Por suerte, haciendo clic acá, empezó a oscilar, pero vamos a medir la frecuencia. Ustedes miren abajo a la izquierda, me da 1,77 kHz. Bastante por arriba de lo que nosotros, em, bueno, calculamos manualmente, ¿no? Usando las fórmulas que nos da el fabricante, pero bueno, por lo menos podemos verificar de que esto oscila. La verdad que en los simuladores, los osciladores les cuesta mucho, más que nada cuando se usan capacidades chiquitas. Hay osciladores que funcionan bien, de hecho yo hice video del LT Spice usando varios osciladores, Colpitts, Harley, Puente Wayne, un montón anduvieron, pero bueno, en este caso yo, 1 mega es mucho para este simulador y esta no sé, no le debe gustar este capacitor, pero yo probé cambiando los componentes y bueno, más o menos oscila, entonces podemos tener una idea de que lo que nosotros queremos hacer esté bien, pero bueno, después hay que hacer las pruebas en el laboratorio, obviamente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es probar este oscilador, así que vamos a darle 5 volt. Ahí arrancó, un lujo. Bueno, tenemos un ciclo de trabajo del 53%, está un poquitito por arriba. Esperaba que esté más al 50%, más que nada porque la histéresis es interna, yo no la puedo modificar. Y tenemos una frecuencia que está un poquitito por encima de 1 kHz, exactamente 1,007. Cuando teníamos una frecuencia programada de 920, más o menos, 917 creo que nos dio. Ahora lo que voy a hacer es conectar la otra punta. Vamos a ver si se modifica la frecuencia. Sí, se modificó, pero poquito. Y vamos a habilitar el otro canal. Y fíjense qué lindo, también tenemos lo que serían los ciclos de carga y descarga del capacitor. Ahí está, vamos a poner la misma escala. Así que bueno, gente, esto está bastante bueno, está interesante. Estos osciladores son muy fáciles de hacer. Para programar su frecuencia son pocas fórmulas. Obviamente les dejo el documento en GitHub para que aquel que lo necesite lo pueda descargar, ¿no? Y pueden probar este oscilador. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en otro video. Chau.